En 2020, el gobierno de AMLO decidió contratar médicos cubanos para trabajar en las zonas más marginadas de nuestro país. Sin embargo, sobre esta decisión pesan denuncias de fraudes millonarios para favorecer al gobierno de Cuba. Y la polémica que envuelve a todo este asunto es tan siniestra que al terminar de ver este video quedarás impresionado. Bienvenidos a la perspectiva científica del Cubagate. En julio de 2020 circulaba el rumor de que el gobierno morenista iba a contratar médicos provenientes de la isla de Cuba que llegarían en septiembre de ese mismo año a nuestro país. Primero, la Secretaría de Salud salió a desmentir ese rumor. Después, AMLO también lo negó en 2 ocasiones. Sin embargo, al final terminó reconociendo que sí era cierto y que la medida se había tomado debido a que, según él, en México no hay médicos. De acuerdo con Animal Político, el presidente López Obrador desmintió en 2 ocasiones la afirmación sobre la llegada al país de médicos extranjeros. El 4 de diciembre, en una conferencia de prensa, declaró que la noticia sobre el envío de médicos cubanos a México era una mentira construida por sus adversarios. Pero unas semanas después, la presidencia aprovechó la crisis sanitaria de la pandemia por COVID-19 para anunciar su nuevo convenio con Cuba, la contratación de 500 médicos para atender pacientes en la Ciudad de México, la Sedena, la Secretaría de Marina, el IMSS y el ISSSTE. Esto ocurrió cuando los médicos cubanos fueron despedidos de Brasil y México dijo que los podía recibir. Curiosamente, unos meses antes se dio la noticia de más de 10,000 despidos injustificados de médicos y enfermeras en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Como este asunto de los médicos cubanos realmente no causó un revuelo tan grande, AMLO decidió contratar más. En agosto de 2022 dijo que, nos guste o no nos guste, el gobierno seguirá contratando a más médicos especialistas cubanos, porque sigue creyendo que no hay médicos en nuestro país y contrató 585 médicos cubanos. Esto resulta bastante cuestionable cuando vemos que en México más de 2,000 médicos se sumaron a una plataforma para visibilizar la situación de desempleo por la que están atravesando. El doctor Andrés Castañeda Prado dio una entrevista para el diario Expansión Política, en donde afirmó que el gran problema de la situación de los médicos mexicanos es que no existen las condiciones necesarias para que puedan trabajar. El gobierno les ofrece no solo salarios indignos e irrisorios, sino que además tampoco los dota del equipo necesario para realizar su labor, materiales de curación, quirófanos, etc. Si en estas condiciones un paciente muere, la responsabilidad no es para el gobierno, sino para el médico, y por eso no aceptan trabajar en las zonas a las que están enviando a los médicos cubanos. A esto hay que sumarle el hecho de que las zonas en las que se requieren los servicios médicos tienen graves problemas de inseguridad debido al terror que siembra el narco y que ni el ejército ni la policía han hecho nada para combatir. Aún así, sí había médicos trabajando en estas zonas rurales, pero la inmensa mayoría fue despedida para poder contratar a los médicos cubanos. En México no solo no faltan médicos, sino hasta sobran. De acuerdo con la crónica, en septiembre de 2022 se presentaron casi 50,000 médicos mexicanos al examen nacional para aspirantes a residencias médicas, para competir por una de las 19 plazas que se estaban ofertando. 30,000 médicos mexicanos se quedaron sin una plaza. En México hay 52,000 médicos sin empleo. Así lo afirmó Fernando Gabilondo, el exdirector del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Entonces, ¿cuál es la necedad de AMLO por negar lo evidente? ¿Por qué afirma esa mentira de que no hay médicos en México? ¿Por qué a fuerza quiso contratar a los médicos cubanos? El 20 de septiembre de 2021, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, presentó la investigación titulada Cubagate, un documento que afirma que hubo un fraude cometido por el gobierno de AMLO
en el que terminó tomando del presupuesto de salud 225 millones de pesos para pagarle a Cuba por el envío de brigadas médicas. Si esto ya suena escandaloso, más lo es el hecho de que la Secretaría de Salud no ha podido tener acceso a los títulos de dichos médicos, por lo que se encuentran laborando en este país sin título y sin cédula profesional. En total, el gobierno mexicano pagó por el servicio de cada médico cubano un total de 77,000 pesos al mes. Sin embargo, los médicos cubanos viven con una porción mínima de eso, pues la mayor parte de ese salario mensual se lo queda el gobierno cubano. De acuerdo con la crónica, el gobierno cubano se queda con entre el 75 y el 90% de tales remuneraciones. El que nos moleste la contratación de los médicos cubanos no tiene nada que ver con razones xenofóbicas, sino porque se trata de un asunto de injusticia, tanto para los médicos mexicanos sin empleo como para los médicos cubanos que viven en condiciones de esclavitud. Desde hace 60 años, Cuba envía brigadas de médicos a diferentes países y cobra millonadas por sus servicios. Sin embargo, los mantiene viviendo con lo mínimo y amenaza a sus familias en caso de que no quieran regresar a Cuba cuando así se los indiquen. De acuerdo con la crónica, en 2019, unas relatoras de la Organización de las Naciones Unidas para la Esclavitud y la Trata de Personas denunciaron que los médicos que Cuba envía a otros países padecen retención de pagos, jornadas laborales ilegalmente extensas y restricciones a su libertad de movimiento y a su privacidad, entre otras condiciones que les impone su gobierno con la complicidad de los gobiernos anfitriones. Lo que hace Cuba con los médicos cubanos es algo muy parecido a la trata de personas, y el gobierno de AMLO está contribuyendo con eso. Las condiciones inhumanas en las que tienen a los médicos cubanos violentan la legislación del trabajo internacional, los someten a condiciones de explotación laboral y los separan de sus familias. Hace unos momentos le decía que el senador panista Rementería considera que estos médicos no son titulados, pero, para ser justos, esto no es así. Es muy probable que todos los médicos cuenten con sus títulos, pero la razón por la que no los pueden traer a México es sumamente siniestra. El gobierno cubano les retiene los títulos para garantizar que volverán a su país cuando así se les ordene. Si desobedecen alguna indicación del gobierno, hostigan a sus familias para obligarlos a regresar y cuando lo hacen, los meten a prisión. La presidenta del Parlamento Europeo ha afirmado que las brigadas médicas son un negocio tan grande para Cuba que representa la mayor ganancia económica para su gobierno. Y es que Cuba no solo cobra por estos servicios médicos, sino porque los médicos tienen una misión encomendada por el gobierno para adoctrinar a las personas con las que conviven en las zonas en las que son llevados a trabajar. Así es, el gobierno cubano manda a los médicos con la firme instrucción de propagar una ideología que ha sido acordada por él y por los mandatarios del país a donde son enviados. En una nota muy interesante que Leonardo Kurchenko escribió para El Financiero, dice que las brigadas médicas cubanas se pusieron en práctica desde los años 80 como un instrumento para extender, difundir e insertar la revolución en otras latitudes. Para Kurchenko, los médicos cubanos son, además, agentes políticos de una maquinaria que busca promover la ideología del Partido Comunista Cubano. Lo hicieron en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia y en Brasil. Y esto le podría sonar descabellado y hasta paranoico, pero créame que ya nos ha pasado alguna vez. En los años 30, México recibió a muchísimos maestros exiliados de España que venían huyendo de la dictadura franquista. Y de buenas a primeras, en 1934 se instaló en nuestro país el gobierno socialista de Lázaro Cárdenas.
los maestros exiliados comenzaron a promover en México la llamada educación racionalista, que estaba dirigida a cuestionar desde los postulados marxistas a la estructura social que se tenía antes del gobierno de Cárdenas. Después, la educación racionalista se transformó en educación socialista. Usted puede comprobar esto en cualquier libro de historia de la educación en México. Cuando leí el artículo de Kurchenko, me hizo muchísimo sentido lo que estaba diciendo. La única diferencia es que ahora no están utilizando maestros, sino médicos. Históricamente, los médicos y los maestros han tenido y tienen gran influencia en las comunidades donde trabajan. En algunos lugares, la palabra de los médicos y los maestros es tan valiosa como la de un gobernante. Por eso mismo, a menudo el poder utiliza a estos profesionistas para manipular la opinión pública a su favor y generar la ideología que al gobierno le convenga. Así que esta es la razón por la que AMLO trajo a los médicos cubanos. Son su estrategia para seguir difundiendo la ideología chaira y afianzarse en el poder. Y bueno, es que estos agentes ideológicos en los que se han convertido los médicos cubanos ni siquiera buscan como tal promover el comunismo, sino la ideología que al gobierno le conviene. Si a mí me preguntan si AMLO es comunista, siempre les voy a decir que no. AMLO no es comunista, es un convenenciero populista. Lo mismo que pasa en Cuba, a ese gobierno no se le puede llamar comunista, porque es más capitalista de lo que se puedan imaginar. Y esto lo digo para que no se queden con una idea equivocada. Yo no soy marxista ni comunista, pero he leído a los marxistas y me queda claro que serían los primeros en criticar lo que está pasando en nuestro país. En lo personal, Marx nunca me ha caído bien. Creo que es como el Diego Rusarín de sus tiempos, un burguesito que jamás trabajó en una fábrica, pero que se sintió con el derecho de hablar por los proletarios. Sin embargo, para ser objetivos, los análisis de los autores que vinieron después de Marx son muy buenos. La crítica a la economía capitalista es muy interesante. Sin embargo, créanme que AMLO no tiene ni la menor idea de eso. AMLO es otro politiquillo venido a presidente que explota la necesidad de un pueblo y vende falsas esperanzas. El socialismo, en cambio, es mucho más que eso, pero su imagen degeneró gracias a todos los gobernantes que lo agarraron de bandera para llegar al poder. Cuéntenme en los comentarios si ustedes creen que en verdad el gobierno de AMLO es socialista. También, díganme qué piensan de las condiciones de esclavitud en que viven los médicos cubanos. ¿Creen que nuestro gobierno está utilizando a estos médicos para difundir su ideología chaira? Platíquenme si conocen a algún médico mexicano que actualmente está desempleado o que trabaja en condiciones laborales muy precarias. Yo les cuento que hace tiempo conocí a una doctora excelente. Ella tenía que trabajar 2 turnos de 8 horas cada uno para poder ganar la triste cantidad de 10,000 pesos al mes. Si les ha gustado este video, por favor, regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Ayúdenme a compartir esta información para que pueda llegar a más personas y cada vez seamos más aquellos que estemos informados para tomar decisiones cuando llegue el momento. Síganme en Twitter. Me encuentran como @YvonneFiligrana. Ahí comparto mis videos y opino sobre otros temas de actualidad. Les envío un muy cariñoso abrazo desde la Ciudad de México. Hasta la próxima.